esta clase correspondiente a actualidad económica. Vamos a hacer una integración de contenidos. Vamos a participar todos los profesores que estamos a cargo de las teorías dentro de la unidad curricular. Acá presencial me acompaña el profesor Marcelo Nievas. Para los que no cursan a la mañana quizás no lo conocen, pero él es el profesor que tiene a su cargo la teoría de la mañana. De manera remota también nos acompaña el profesor Carlos Cochiza, que él está en el grupo que va de las 3 a las 6. El profesor Kireli nos acompaña de manera remota y más adelante va a intervenir. Lo que pasa es que está de viaje. El profesor Larrea, que tiene el teléfono activado, desactiven los teléfonos, el sonido. Y también tenemos en la clase de hoy un profesor que es de macroeconomía avanzada, que nos va a compartir un breve informe sobre un trabajo de investigación que hizo relacionado con los planes o con el plan de estabilización que se viene aplicando desde el año 2023 a la fecha. Va a comenzar el profesor Marcelo Nievas haciendo un pantallazo de lo que sería el diagnóstico y la situación actual de las políticas macroeconómicas, comenzando con la política monetaria. Este tema va a ser parte de lo que entra dentro de lo que serían las actividades para los que van a promover, y va a ser parte de las actividades de inicio del examen final para los que regularizan y la van a rendir. Así que tomen nota que les va a ser de utilidad. Me parece, Enrique, que no estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. Ah, perfecto. Porque la idea es que en esta máquina... Recording in progress. Ah, perfecto. ¿Cómo es la dinámica, Dani? ¿Comenzás vos? No, digo, de los alumnos, si quieren interrumpir, si quieren hacer preguntas, ¿cómo te parece que hagamos? Para que no sea monótono. Yo creo que se puede preguntar a medida que va surgiendo el tema, y si por ahí vemos que se extiende demasiado o se hace demasiado intercambio, dejamos para un espacio más original. Si hay algo urgente que surge así durante el desarrollo, con la interpretación de un gráfico o con algún tema que no comprenden de lo que va diciendo el profesor o la profesora, nos avisan, hacemos un corte y continuamos. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes. ¿Se va? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, lo que está ahí presencial, acá se ve solo la presentación. Presencial están Marcelo, Carlos y vos. Sí, está Carla, está Enrique también. Bien, y acá remoto lo veo a Taliba, a Rodolfo, y bueno. ¿Los alumnos escuchan bien cuando tengamos que exponer lo que estamos remotos? Y va a ser medio complicado. Sí, se escucha bien, pero en lo posible No, en que el no. aula pregunta. Claro, No, acá no. presencialmente no. Los que están remotos seguro van a escuchar bien. El tema es que los que estén en el aula escuchen. ¿Cuánta gente hay en el aula más o menos, Dani? Está llena el aula 26, salvo las dos filas de atrás. Ahora te pasamos la foto. Bueno, dale. No, lo que quiero, lo que Todo quiero bien. saber es si hay que gritar o cómo se hace para que... Sí, va a tener que hablar. De todas maneras, no sé si cambia mucho el sonido por más que él grite. Pero, a ver, hace una prueba. Habla, Pepe. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos... ¿Más o menos escuchan? Sí, más o menos sí te escuchan. Bueno, dale, listo. Grito de último. Dale. Por ahí si hay algún micrófono. Si hay algún micrófono que se ponga cerca de la... Bueno, dale. Pero, No te preocupes. ¿cuál es qué es lo que toma el micrófono en la computadora? No se puede cambiar el micrófono porque está fijo en una cámara con candado. Dale, listo. Bueno, yo me esfuerzo y vamos al que sale. Dale. Que así después. No, muy Porque se puede. No previmos los parlantes. Salvo que alguien tenga... Bueno, yo empiezo con política monetaria y cambiaria. En la clase de la unidad 4 vimos planes de estabilización. Cuando vimos planes de estabilización, repasamos planes de la historia. No me voy a detener en planes de estabilización, pero sí en algunos aspectos que hacen al plan de estabilización del gobierno de Milei, y después Joaquín, que se va a conectar más o menos 5:30, va a hacer un repaso de la historia de los planes. ¿Cómo?
Tengo una parte yo y otra. Ok, bueno, así que eso van a ampliar. Yo me voy a enfocar en el plano monetario y cambiario. Bueno, ahí se tapa un poquito, a ver si lo podemos mover a eso o achicar. Tendría que arrastrar para Ahí, ahora sí. Bueno, ¿qué cambió del 2023 para acá? Es que en la política monetaria pasamos de un esquema que se llama de dominancia fiscal, lo hablamos bastante cuando veíamos el origen de los problemas que generan o que llevan a un plan de estabilización, está obviamente la inflación y el descontrol de la inflación, y el descontrol de la inflación tiene normalmente un origen fiscal. ¿Y por qué decimos que pasamos de una política monetaria? Sí, te avisamos ¿Por qué pasamos de una política monetaria acomodaticia a un régimen de estabilización monetaria? Bueno, porque venimos de financiar déficits fiscales con emisión monetaria, y ahora pasamos a un régimen donde la política monetaria es clave y la no emisión pasa a ser clave en ese régimen. Entonces, no voy a hacer historia de todos los planes, pero pasamos a un régimen de objetivos de agregados monetarios, ¿no? Para resolver el problema de inflación en Argentina. Si uno mira a la luz de los resultados, pues puede sacar alguna conclusión, pero pasamos de déficit fiscal, bueno, financiado con emisión, exceso de saldos monetarios no deseados, cuando vemos en la unidad 2, demanda de saldos reales y oferta monetaria. Una de las claves es ver cómo se comporta la demanda de dinero. Bueno, veníamos de una economía donde el peso era excremento, ¿no? La primera, lo decía Milei al comienzo, nadie quería tener peso y por lo tanto la gente se sacaba de encima los pesos, que eran saldos no deseados, en una economía que emitía peso, ¿no? A lo loco para financiar el déficit fiscal y también como parte de otro problema secundario de ese, que es el déficit cuasi. Que también pasó a ser un problema monetario cuando hubo que resolver esto de los pasivos recuperados del Banco Central, tema que se resolvió en abril, entre abril y julio de este año, fue prolijo, pero se encaminó. Después el otro problema que traía la economía hasta acá era el desorden de los precios relativos, bueno, aspecto que también uno puede pensar de que se resolvió en alguna manera. Sobre esos puntos quería mencionar dos o tres cosas sobre cada uno. El primero es, bueno, Argentina pasó de tener déficit fiscal financiado con emisión a tener superávit fiscal. Cuando pasás a tener superávit fiscal, superávit fiscal y superávit financiero, las combinadas se van a subir. Sí. Bueno, ahí van a ver mejor el gráfico porque se dan cuenta que queda chiquito con lo que están atrás. Pasaste a tener superávit, al tener superávit no necesitas que la política monetaria te resuelva la necesidad de peso del sector público, una fuente menos de eso. Entonces, cuando pasás a tener superávit, la economía no necesita peso, por lo tanto, lo que quieren acá es, bueno, medidas de la liquidez del sistema, y sucedió algo que se resolvió lo que se llama en macro el overhang monetario, es decir, el exceso de pesos en la calle que nadie quiere. Llevó un tiempo, hoy la cantidad de dinero, digamos, que es, fíjense que acá dice cuenta corriente del Banco Central más cash en los bancos, ¿no? Una medida de la cantidad de dinero. Bueno, se resolvió el exceso de pesos. El exceso de pesos ahora está a tono con la liquidez que necesita el sistema financiero. Un tema menos como fuente de generación de... bueno, cuando hiciste eso, a ver si funciona esto. Cuando hiciste eso, pasaste a inflación en torno al 2%, como un escalón. Fíjense que bajamos de 25, 20, 13, 11, 8, un escalón, otro escalón en el 4, otro escalón en el 2 y pico, y a partir de este año, un escalón ahí por debajo sobre el 2%. La inflación del mes de octubre de la Ciudad de Buenos Aires dio 2,2 nuevamente. Pero bueno, evidentemente la solución del problema monetario trajo lo que se buscaba dentro del objetivo de un plan de estabilización, que es, obviamente, bajar la inflación, ¿no? Bajar el ritmo de la inflación
que vemos que se cumple cuando uno mira los gráficos. Estos dos gráficos, los dos anteriores, salen de la presentación que hace uno de los directores del Banco Central, que hace poquito, así que pueden ir a verla ahí, está en algunas referencias, acá me la bolsita. Y el éxito de lo monetario, que se tradujo en baja inflación, también tuvo un componente cambiario. De acá mezclé lo monetario con lo cambiario, que es, da la sensación de que ahora, en los últimos 2 o 3 meses, el gobierno logró que esa baja de la inflación se sostenga aún cuando tuviste un salto en el tipo de cambio real. O sea, te subió el tipo de cambio real, te subió el tipo de cambio nominal, pero eso no se tradujo en inflación. Cosa que, cuando vemos los modelos, uno dice, bueno, si baja la inflación, si hay inflación, si hay depreciación, uno tendría a pensar de que la suba de los bienes, del precio de los bienes transables, se pase en parte a precios al consumidor. Bueno, eso no pasó en el último tiempo. De hecho, los procesos de pass-through, ¿no? El pase de la suba del tipo de cambio a precio, en los últimos, yo diría, 3 o 4 años en Argentina han sido cada vez más bajas, ¿no? Los pass-through fueron cada vez más bajos. Es decir, cada vez un salto cambiario afectaba menos hacia la inflación. Así que, primera conclusión ahí, cambiaste la política monetaria y uno puede decir, casi 24 meses de ese cambio, lograste el primer objetivo, que era bajar. También, como aprendemos en la unidad 4, sabemos que los planes de estabilización tienen costo, ¿no? También vemos que hay planes que son de shock y planes que son graduales. Bueno, claramente este fue un plan de shock, ¿no? Pasar de déficit fiscal a superávit fiscal, de emisión acomodaticia, ¿no? Al déficit fiscal, a uno donde no se emite más, pues se eliminan las fuentes de emisión. Bueno, y eso llevó a, dice por el gráfico a la derecha, a dos cosas. Uno, un freno este año, ¿no? Cuando empezás a resolver los problemas monetarios heredados, tuviste una recuperación de la actividad, en parte por rebote, y este año se frenó, pues quedó ahí en la zona de 103, el índice de eso es el Producto Bruto Ajustado por Estacionalidad. Quiere decir que bajar este escalón costó en términos de actividad, ¿no? Y obviamente en términos de empleo. Y lo otro, tocando el tema monetario, es algo que sucedió este año. Acá tienen desde abril a noviembre el movimiento de las tasas de interés. Algunas tasas de interés, no importa cuáles. Lo más relevante acá es que esa solución al problema monetario, sumado a una elección de medio término, en un problema que es la incertidumbre del resultado electoral, y con la incertidumbre del resultado electoral, la decisión de los agentes económicos de dolarizar. Entonces, cuando pasa eso, nadie quiere tener pesos, todos quieren tener dólares, por lo tanto el sistema incentiva quedarse en pesos, ¿no? Y eso, ¿qué trajo? También trajo volatilidad de las tasas de interés. Situación que hoy está resuelta, la tasa está tasa de mercado, el Banco Central toma pesos que sobran hoy al 22, la semana pasada lo tomaba al 25. En el mercado las tasas llegaron a estar en 2 dígitos, algunas horas, algunos días específicos, pero sí lo tenemos. Entonces, política monetaria con resultados exitosos en términos de reducir la inflación, pero afectando, ¿no?, a la producción, medido acá con el PBI, y afectando las tasas, que todos sabemos cuál es el vínculo que hay entre la tasa de interés y las decisiones de inversión. ¿Vale? Recuerden el gráfico que mostraba Marcelo respecto del pass-through, y a continuación un gráfico respecto de un resentimiento, llamémosle, de la actividad económica. Sepan ustedes que cuando la actividad económica tiene una menor actividad, valga la redundancia, el traslado a precio de esa suba del tipo de cambio nominal es más lento o más retrasado. Una actividad con crecimiento muy dinámico
traslada más rápido cambios del tipo de cambio hacia precios. ¿Sí? Acuérdense aquello de la oferta aplanada o la oferta vertical. Cuando la oferta se aplana, el traslado a precio por cualquier cosa, en este caso tipo de cambio nominal, se ralentiza un poco. Es un poco machea ahí con esas dos cuestiones. Y otra cuestión respecto de las tasas, en algún momento lo charlamos, el Banco Central tiene como varias palancas en su tablero de control para manejar la política monetaria, y habíamos dicho que podría haber diferencias de objetivos, digamos, cuando uno pone como objetivo el control de agregados monetarios, que es como el caso acá que explicaba Marcelo, te quedan los otros objetivos a criterio del mercado, por así decirlo, sueltos. Entonces, si yo manejo agregados monetarios, es probable que me queden volando las tasas, o sea, que pierda control sobre la estabilidad de tasas. Yo manejo uno y el otro me queda volando. Es un poco lo que yo digo acá. ¿Cómo? Y el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, claro. O sea, vos manejás uno, el agregado. Los otros te los devuelve el mercado. Y están sujetos a esa volatilidad que es la que mostraba ahí, en las tasas recién, que se reflejaban que eran muy susceptibles a riesgos políticos. Claro, cuando vos, desde la política, en este caso monetaria, fijás un objetivo, el modelo, ¿no? Las famosas tasas endógenas, significa eso, ¿no? El modelo o el funcionamiento de la economía te devuelve el valor de esa variable porque vos la podés controlar. Podés controlar precio y cantidad de número. Bueno, lo mismo pasa con el tipo de cambio. Si vos decidís una política monetaria de agregados monetarios, eso también hace que haga sentido que el tipo de cambio tenga que explotar. Con bandas, ¿no? El modelo elegido por el gobierno para salir del esquema anterior, del crowding peg anterior, que es sistemas cambiarios, cuando decimos eso, en el 2004, eligió un modelo de bandas. Hoy estas bandas están bastante cuestionadas porque crecen a un ritmo por debajo de la inflación, por lo tanto son bandas que en términos reales se achican o se agrandan. Yo le agregué al gráfico este de Facilex los comentarios de dónde compra y dónde vende pesos el Banco Central, porque nosotros tenemos que tirarlo desde el lado de la política monetaria, ¿no? Y en algún lado, si el Banco Central se pone a vender pesos, es decir, a comprar dólares y a acumular reservas, los pesos que vende, ¿a dónde van? A la economía. ¿No? Cuando el Banco Central se ponga a comprar, como hizo la semana pasada el Tesoro le compró dólares al Banco Central, por lo tanto la economía no se dio cuenta de esa transacción. Ahora, si el Banco Central es el que sale a comprar pesos, bueno, a vender pesos, cuando venda pesos va a poner pesos, va a recibir dólares y habrá espacio para monetizar la economía, que es el otro punto donde quería ir en la parte monetaria, que es 40% está puesto acá abajo de la base monetaria previa a las elecciones de hace 2 semanas, poca cobertura de tipo de cambio. Quiere decir que nadie quería pesos, por eso las tasas de interés como estaban, todos querían algún activo, querían dólares o algún activo que esté en dólares. Las personas físicas pueden comprar dólares, se fueron a sus combanques y compraron lo que pudieron, las empresas no pueden hacerlo, por lo tanto, buscaron sustitutos imperfectos del dólar, ¿no? En activos financieros. Entonces, en una economía que todavía el Banco Central no vende pesos y la gente tiene miedo y se dolariza, ¿qué pasa con la cantidad de dinero? Baja un montón. Encima, la estacionalidad hace que estos meses sean de demanda de dinero baja. La demanda de dinero empieza a aumentar, normalmente tiene 2 picos en el año, que son los pagos de aguinaldo, es decir, mitad del año y diciembre sobre todo, estacionalmente es la demanda de dinero más alta. Y esto uno lo puede ver acá en el M2 privado transaccional, que es una medida para ver la cantidad de dinero en la economía, un agregado monetario. Y acá la meta que tiene Argentina con el fondo dentro de las metas cuantitativas. Y si uno mira esto, ve que acá estamos alrededor de 50 billones y la meta está acá cerca de 70 billones. La pregunta es, ¿hay margen en la economía, pasada las elecciones, pasado el susto de los agentes que fueron a dolarizarse para que aumente la cantidad de dinero? Bueno, tendría que volver a esta, pero la respuesta es sí, ahora vuelvo. Que sí, voy a este y después vuelvo a esto. Hay muchísimo margen para remonetizar la economía. Acá hay otro gráfico que me pareció que estaba súper bueno, que es, acá tienen en la línea azul
el M0, es decir, la base monetaria, fíjense que la base monetaria hoy está en 4,8, llegó a estar 2 y piquito, la base monetaria, no importa las cantidades, quiero las relaciones. Y el M2 transaccional en pesos hoy está 5,9. Cuando uno mira los promedios históricos, bueno, el M2 debería estar en 12, hoy está en 6, y la base monetaria está en 4,8 y debería estar en casi 9. ¿Qué significa eso? Que hay muchísimo margen para remonetizar la economía. ¿Cómo se remonetiza la economía? O sea, ¿cómo aumenta la cantidad de dinero en la economía? Bueno, hay dos fuentes. Uno puede separar las fuentes, esto no está en la teoría, pero lo agregamos acá. La fuente interna, que es, por ejemplo, la demanda por crédito. A medida que el crédito aumenta, se crea dinero secundario. Eso lo aprendimos cuando vemos el multiplicador y cómo podemos jugar con la tasa de canje. O por fuentes externas, por ejemplo, el Banco Central sale a comprar divisas, que no lo que decimos. Esto es por el lado de la balanza de pagos, que es externo, interno, por el lado del país. Así que, si se diera, digamos, si uno viera que, o uno entiende que hay margen para monetizar, y las vías son estas, bueno, son vías virtuosas para que aumente la cantidad de dinero en la medida que aumente la demanda de dinero. ¿Cómo aumenta la demanda de dinero? Bueno, quizás esta primera tendría que haber estado al revés del orden, mirando qué esperan los agentes económicos. Cuando uno mira qué esperan, la variable que me interesa para esta parte, muy rápido, porque tenía 15 minutos, es las expectativas de inflación están, bueno, acá no se ve bien, pero dice octubre 2,2, lo mismo que dio esto del REN, ¿no? La publicación del Banco Central, y fíjense que el movimiento de esto es hacia abajo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el mercado espera que las tasas de interés bajen. El REN, ¿cómo se hace? Se llama a un montón de consultoras y economistas que digan cuáles son con sus modelos, cuáles son los datos que esperan para esas variables, ¿no? Lo mismo para el tipo de cambio. Pero también uno puede mirar qué dice el precio de los bonos, y cuando mira el precio de los bonos también te muestra un proceso de desaceleración muy importante esperada del IPC, de la inflación. Y un tipo de cambio que puede llegar a octubre de 2016, según un año vista, 1.700, lo que espera el REN. Es decir, esto no significa un salto discreto en el tipo de cambio como muchos esperaban o hubieran esperado la semana o las 2 semanas previas a la elección. El último gráfico muestra cómo en septiembre, por ejemplo, justamente los agentes económicos esperaban un movimiento en tipo de cambio mucho mayor que el que esperan ahora en octubre. Probablemente ya había sucedido. Bueno, creo que eran dos. Algunas me había dejado para discutir al final. Me olvidé de avisarte eso. No era para presentarlas, pero eran temas que seguro iban a cuestionar, entonces ahí yo tenía la pintina guardada, pero las voy a usar ahora. Bueno, las preguntas las voy a ir rápido, y si quieren, si a alguien le interesa, pues, 2 o 3 cosas interesantes. La primera es, Argentina tiene un acuerdo con el FMI y hoy no tiene las reservas para pagarle. Entonces, ¿va a incumplir con el FMI o el FMI le va a perdonar el incumplimiento? No sé. Y la segunda es, bueno, ayer Caputo dijo que las bandas no se tocan. La pregunta es si le cambiamos las pendientes a las bandas, ¿no? Esta es las bandas en términos reales. Lo que yo les decía recién es que las bandas, si uno mira en términos reales, como la inflación corre al 2 y la banda corre al 1, en términos reales, sabemos el tipo de cambio real, sabemos que ahí hay una apreciación real de las bandas. Bueno, si uno fuera a una banda que corra ajustada por esa diferencia de inflación más la inflación internacional, las bandas deberían ampliarse un poco y uno tendría más margen para que se mueva el tipo de cambio. Bueno, acá está el tipo de cambio que sería hoy, el equivalente a hoy de la convertibilidad, que sería un tipo de cambio de 1000 CROX, y acá en 1700 está el salto del tipo de cambio en el 2014, que terminó inyectando al ministro de Economía. 2 o 3 cosas. Indicadores indirectos, uno puede decir, de que el plan tiene algún sentido, es esto, que es la diferencia de lo que
paga Argentina respecto del bono más seguro que hay en el mundo, que es un bono del Tesoro americano. Argentina llegó a tener un riesgo país de 561 en enero de este año, 9 de enero, o antes de que pague el vencimiento de los bonos en dólares. Eso voló hasta casi 1.400, previo a 2 o 3 semanas previo a las elecciones. Bueno, hoy está en la zona de 600, está abajo del gráfico que había puesto. ¿Qué pasó en el medio? Todos los países emergentes y los latinoamericanos también mejoraron, ¿no? Es decir, acá 406 eran en enero en promedio los países latinoamericanos que tenían que pagar por una emisión. Es decir, si Estados Unidos pagaba para financiarse 4, un país latinoamericano acá pagaba 8. Y Argentina 9,5. Número redondo. Argentina hoy estaría en 10, bajó la tasa de Estados Unidos, por eso es mejor para todos, pero un país latinoamericano promedio 323. Uruguay tiene 200 de riesgo país, Argentina tiene 600. Estamos lejos todavía, pero claramente estamos mucho mejor que bueno, el historial que lleva un año o dos, casi 3 años. ¿Puede ser ese riesgo país consecuencia de la cantidad? ¿Puede ser ese riesgo país consecuencia del bajo nivel de reservas? La cantidad de reservas que tiene Argentina acá o acá es la misma. Más o menos es la misma. ¿Qué cambia? Que creo en una de las clases lo dijimos, era la expectativa. O sea, si yo espero que Argentina no tenga problemas de reservas o de financiamiento, por eso el título es los países no pagan sus deudas con reservas. Argentina gastó 25.000 millones desde que asumió Milei hasta acá para pagar vencimientos de deuda. Los países no hacen eso. ¿Por qué Argentina sí lo hace? Porque nadie le prestaba a Argentina. ¿Por qué nadie le prestaba a Argentina? Porque Argentina es el país que más veces no cumplió sus deudas en el mundo. ¿Quién le va a prestar? Nadie. Entonces, en la baja del riesgo país es la expectativa de que ahora Argentina va a tener lo que haga falta, o tendrá financiamiento, tendrá capacidad de acumular reservas, pero esto te permite pensar de que dejes de pagar deudas de reservas, que es lo que hace todo país normal. Dejo esto para el final, que es dos gráficos de Fernando Marul, que están muy buenos. Uno, la cantidad de gente en la pobreza, y otro es el estancamiento de Argentina, cuando uno lo mira de largo plazo, pero dejo para el final también. Y también dejo para el final, pero lo menciono, dos cosas. Acá este gráfico dice el porcentaje de crédito sobre el PBI del países latinoamericanos seleccionados, ¿no? Chile tiene en el sistema financiero 100% de su PBI en crédito. Es decir, hay préstamos por el equivalente a un PBI. ¿No? Brasil tiene 76%. Una economía muchísimo más grande que la de Chile y obviamente que la de Argentina. Pero después si uno mira Colombia o México, esos están en 35-40%. Bueno, Argentina tiene 12%. Hay 12% de crédito PBI, bajísimo, muchísimo margen ahí para monetizar por la fuente interna. Y después otra cosa que es, ¿cuántos salarios hacen falta para comprar un metro cuadrado? Que es una medida del acceso o de la posibilidad de acceso a la vivienda. ¿No? Entonces, uno mira acá y dice, ¿cuándo, por ejemplo, acá 2011-2012, el mínimo fue 1,7 salarios para comprar un metro cuadrado? Llegamos a estar 7,4 en 2019-2020. Hoy estamos en 2,4. ¿Qué significa esto? Bueno, la reactivación del sector de la economía que más empleo genera, que es la construcción. Me pasé unos minutos con intervenciones, pero... Ah, y esto es otra cosa que me olvidé. ¿Por qué mejoró el riesgo país también? ¿Y por qué mejoró el riesgo de los países latinoamericanos? Porque nosotros producimos soja, producimos commodities. Todos los commodities subieron de precio. Subió el oro, subió la plata, subió el cobre, el litio y los agrícolas. Y este gráfico está muy bueno, no me acuerdo quién es, creo que es también de Fernando Marul, muestra a precios de hoy cuántos fueron los precios de la soja años atrás, ¿no? La mejor etapa, 2012, 2013, por ahí, era una soja equivalente hoy a $878 la tonelada. Hoy está 414. ¿No? Bueno, imagínense una soja de 500, 600. Vuelan los términos de vida. Pero volvemos a actividades. Interesante ahí para recalcar algo respecto de
lo que hablaba recién Marcelo, de la importancia de la demanda en esto de la remonetización de la economía y la remonetización atada a la adquisición de reservas internacionales, linkeada con la posibilidad o no de pagar deuda con reservas o con fuentes alternativas de reserva. O sea, fíjense cómo es toda una cadena que descansa en algún punto en la demanda monetaria. Si por razones de confianza o lo que fuese, la demanda monetaria, por desconfianza en el sistema, la demanda monetaria no toma vigor, se torna más difícil remonetizar la economía, se torna más difícil generar reserva, se torna más difícil aminorar tal vez el riesgo país que permita refinanciar o que genere peligro para el pago de deuda. O sea, cuando el tango se baila a dos, digamos, cuando yo quiero expandir la cantidad de liquidez de mi economía, cuando quiero expandir pesos, por el objetivo que sea, tengo que tener del otro lado alguien que me los demande. Si no me los demanda, termino con una situación, por ejemplo, como la que describíamos recién, con mucho para crecer, pero con el riesgo de que dependo de la demanda. ¿Se entiende más o menos la lógica esta de las dos partes? ¿Pregunta? ¿Sí? Ah. Mucho más fuerte. ¿Más fuerte? En sí, pero es el mismo país, son los mismos impuestos. Repitan la pregunta porque No, ¿cuál era más? ¿Este? O sea, esto es para... La pregunta, lo que plantea el compañero es si la diferencia ahí, en ese gráfico de cuántos salarios necesito para comprar un metro cuadrado, puede estar influenciado por cuestiones impositivas. Lo que pasa es que estamos comparando en un sistema impositivo equivalente a ambos, toda la serie. Son todas para Argentina, donde los impuestos en general no cambiaron. Charlie, si me permitís, yo creo que en toda la estructura de costos de Argentina tiene mucho peso, en cualquier sector de actividad, tiene mucho peso la pesada carga impositiva, sobre todo por la duplicación o la multiplicidad de impuestos nacionales, provinciales y municipales. O sea, que yo creo, claramente en esa ecuación, si con menos carga impositiva para construcción, el costo de metro cuadrado va a ser más bajo. Y Claro, pero la comparación... van a ser necesarios menos salarios. Claro, pero eso te va a cambiar los niveles. Pero la variación entre los diferentes momentos, en los diferentes momentos, la variable impositiva, ya sea alta o baja. la estructura tributaria no cambió en la serie. Claro, tendría que haber cambiado la del salario y no la de la construcción para que ese gráfico lo tenga. Tengo una pregunta en la clase que hice. Si lo ideal sería rolear la deuda, que sería financiar la deuda con más deuda. Así funcionan los países, es lo que explicaba Marcelo. ¿Se entendió bien? Sí. O sea, el problema aparece cuando vos estás, cuando no te queda alguien que te preste y te queda como opción posible ir a buscar la plata del colchón y encima tenés poca en el colchón. O sea, eso es pagar deuda con reserva. Sí. Por eso, cuando te estás quedando corto de reservas, empiezan a aparecer los problemas de que encima, si tengo que tocar esto, claro. Sí, aparte, vamos a intervenir todo. Aparte a eso hay que agregarle qué capacidad de repago se va generando hacia el futuro con esa deuda. Si vos te estás endeudando a tasas demasiado altas y tu economía viene creciendo tasas muy bajas o estás en recesión, hay algo que claramente muestra una falta de sostenibilidad que empeora ese indicador de expectativas que hablaba. Si la demanda aumenta lo suficiente, la demanda aumenta lo suficiente, el Banco Central puede comprar reservas con emisión bolsa. Claro. Para no tocar el tipo de cambio. Lo que pasa es que si la demanda aumenta lo suficiente, vos vas a tener espaldas para aumentar la oferta. Y si no lo haces, ¿cómo? De pesos. De pesos. Y de hecho, si no lo haces, vas a tener un problema de tasas de interés.
Entonces vos vas a tener que acompañar, porque si no te vas a empezar a quedar ilíquido y eso te va a generar problemas en la actividad económica. Bueno, cambiamos de Win ahora, vamos a la parte fiscal. El título es tratar de hacer un repasito a ver qué sabemos de política fiscal, o qué sabemos de cómo viene la política fiscal en nuestro país. Lo que sabemos es, un poco por lo que explicaba Marcelo, a la actual gestión no le gusta el déficit fiscal. Es como uno de los ejes rectores, digamos, de su política económica. Van de la mano tal vez con la cuestión de inflación, pero ya lo hablamos un millón de veces, creo que en todas las clases, pero la lógica esta de tener déficit fiscal, que no tengo con qué financiarlo y lo financio con emisión monetaria, eso tiene como correlato, inflación. Entonces, el plan, un poco el corazón del plan de estabilización, viene por ese lado, era lo que explicaba hoy Marcelo, tratar de resolver la cuestión fiscal para no tener la necesidad de financiarla, entre otras cosas, con emisión monetaria y no generar inflación. Recuerden que atrás del paradigma, digamos, que explica el problema en esta gestión es la inflación es un fenómeno principalmente monetario. Entonces, ahí es un poco la lógica esta. ¿Entendemos por qué? Falta una palabra, bueno, no importa. Bueno, ustedes recordarán que nosotros vimos cuando vimos políticas de ajuste fiscal en el modelo ISLM y en el modelo de demanda agregada, veíamos que las políticas tanto fiscales como monetarias en el mediano plazo no generaban problemas de actividad, pero con una condición, que se ajuste expectativas y se ajusten los precios. Y el problema aparecía ahí. El problema aparecía que las contracciones fiscales, en este caso, terminaban siendo inocuas en términos de actividad siempre y cuando el modelo podía ajustar y la flexibilidad de precios llevaba de nuevo a esa oferta, a esa función de oferta, de nuevo al equilibrio natural. ¿Se acuerdan de esta filmina, de este grafiquito ahí? Donde yo les comentaba, a los que estaban conmigo, yo les decía un poco, para eso estaba la fotito de mi ley, digamos, esa es la idea primigenia, digamos. Yo puedo contener el déficit sin generar pérdida de actividad, porque creo en la flexibilidad del mercado, bueno, es un camino virtuoso. El problema es que eso no se daba de forma instantánea y no todos los ajustes fiscales son de la misma calidad, llamémosle, y no todos tienen la misma consecuencia. Entonces, tratar de encontrar el timing entre esas cuestiones es un poco el desafío a llevar adelante. Entonces, veamos un poco de qué se trata esto, de que cuando hablamos de déficit, qué tanto peso y qué es el déficit en Argentina. Este es un grafiquito del déficit en términos de la administración nacional. Hago la aclaración porque después vamos a ver el otro consolidado con las administraciones provinciales también. Pero bueno, nos alcanzan a ver los números, pero las barritas naranjas son los gastos públicos y las barritas azules son los ingresos públicos. Obviamente, fíjense acá, tengo la naranja más arriba que la celeste, digamos. Las naranjas estas andan a la vuelta del 25% del PBI, lo que se mira acá es PBI, y las azules andan a la vuelta entre el 15 y el 20. O sea, ando navegando, digamos, entre 6 y 7 puntos de déficit del sector público nacional. Este era el problema que había que resolver. ¿Por qué era el problema que había que resolver? Porque no tenía cómo financiarlo, ¿sí? Y eso yo lo financiaba con crecimiento de agregados monetarios, que me generaba después inflación. Entonces, este era el punto que tratábamos de responder, digamos. En los últimos años, esto se ha corregido, se han llevado adelante esos ajustes necesarios, y acá en el gráfico de abajo está medido el déficit, solamente el déficit, o sea, la diferencia entre ambos, y la diferencia entre las barritas azules y las barritas verdes son déficit primario y el financiero. Saben que el primario es ingreso menos gasto sin contar deuda, o sea, son las barritas azules, las verdes, y la azul es el pago de las deudas, digamos. Por eso, acá tengo primario positivo, pero sigo pagando servicios de deuda y por eso tengo servicios de deuda, intereses.
intereses. Cuando hablamos de los intereses, no de la amortización de capital. ¿Okay? Me fui a... no, cambió la estética. Bueno, ante esta situación, y en virtud de lo que se viene charlando, digamos, ustedes, y espero que lo sigan más o menos, vienen siguiendo qué pasa a la economía en Argentina, van a ver que hay como anuncios de que se vienen tres reformas, digamos, tributarias, fiscales y laborales. Es un poco lo que anuncian las carteleras para los próximos meses. Bueno, necesitamos una reforma tributaria, o sea, pensemos en ese problema déficit, digamos. ¿Qué necesitamos hacer para resolver ese déficit? Que no sea simplemente licuadora, sino que sea algo con una estrategia un poco más consistente. Licuadora me refiero simplemente a cerrar la caja y que se rompan las frutas y que sea lo que Dios quiera, sino algo que estructuralmente me permita tener una sustentabilidad en ese déficit cero o en ese superávit por un largo tiempo. Entonces, en ese contexto, se pone sobre el tablero, digamos, la discusión de, che, pero para resolver esto necesitamos, entre otras cosas, una reforma tributaria. ¿Por qué necesitamos una reforma tributaria? ¿Qué hay detrás de eso? Fíjense, este es un mapita, digamos, de cómo son los recursos del Estado. Las barritas, estos son años, digamos, esto es 25, 24, 23, 25 ejecutado hasta ahora. Perdón, esto no es ejecutado, esto es proyectado. Las barritas naranjas son impuestos, las azules son aportes y contribuciones asociadas al trabajo, ya volvemos sobre eso, y acá hay rentas a la propiedad y algunas otras cosas más. Pero, primer punto a tener en cuenta acá, fíjense lo importante de las barras azules respecto del total de los recursos, digamos. Hay ahí el trabajo como fuente de recaudación, digamos, es algo que vamos a ver ahora con las ideas de reformas tributarias, de reformas laborales, perdón. Y algo que no se ve mucho acá, las letras negras no ayudaron mucho, pero estos son círculos que representan para el 25, o sea, representan esta barra del 25, pero con una desagregación mayor en términos de impuestos. Acá es impuestos todo un paquete, acá está más desagregado. Y el tamaño de los círculos es respecto de qué tan relevante es en el 100% de lo recaudado. Este más grande que aparece acá es valor agregado, o sea, IVA. IVA es un impuesto netamente regresivo. No sé si alguna vez ustedes, no me acuerdo si vieron o no la diferencia entre impuestos directos e indirectos. Sí, más o menos la tienen. Saben que los indirectos son regresivos porque no van contra la capacidad contributiva del contribuyente, valga la redundancia, sino que van sobre una actividad específica, por ejemplo el consumo, ¿sí? Y paga la misma cantidad por un consumo igual, no importa un rico o un pobre. Entonces son impuestos que son más dañinos, si se quiere, a la economía que los impuestos directos, que son un sistema donde aquel que más capacidad tiene, más paga, y el que menos capacidad tiene, menos paga. Bueno, resulta que el globo más grande de nuestro mundo acá de recaudación es el valor agregado, que es un impuesto típicamente regresivo. En tamaño, los globos que le siguen son estos dos, que son aportes y contribuciones a la seguridad social. Es decir, lo que cuesta, claro, lo que le cuesta adicionalmente al proceso de contratar un trabajador. ¿Sí? Un globo paga no me acuerdo cuál, pero uno paga al empleado y otro paga al empleador. Pero eso es algo que se retrae, digamos, de esa relación laboral. Después creo que es ganancias. Acá sí hay... exactamente. Débito y crédito es otro totalmente distorsivo, que es por pasar la plata por el banco te cobran 0,6% por cada paso, digamos. O sea que si vos entras y salís, perdés 1,5%, 1,2%. ¿Sí? El famoso impuesto al cheque. Ahora, tenemos un sistema tributario bastante regresivo, como verán, digamos, y acá recién aparece uno directo que es ganancias.
Y cuando el sistema no solo es regresivo, sino que es bastante complejo. Seguramente en todo este año se puso de moda escuchar hablar del sistema tributario de Paraguay, que tiene 3 impuestos y son todos felices. Bueno, en comparación tenemos el sistema tributario argentino, que tiene 155 entre provinciales sí, y una distorsión, una maraña de cosas que lo único que hacen es generan trabas a la actividad económica, al margen del gasto administrativo de administrar todos esos sistemas, digamos. Acá están puestos en filas, digamos, de quiénes son los que más generan, y entre nacionales, provinciales y municipales, en términos de quiénes son los más representativos en la recaudación. El color de la barra indica el organismo que recauda, digamos, los azules son nacionales, los verdecitos son provinciales, pero de nuevo acá aparece IVA como el principal, después el que le sigue son los ingresos brutos provinciales. Es un promedio de todo. Pero de nuevo, ahí en ese lugar tengo los más pesados, los más distorsivos, con la misma lógica, digamos, generándome problemas para que mi actividad se reactive. Y el 85% de la recaudación están en los primeros 8. Después tengo 147, creo. Bueno, hagan la cuenta, 155 menos 8. 147 que recaudan entre todo eso, que generan todo este conjunto de distorsiones, recaudo nada, digamos, recaudo el 15%. Entonces, pareciera ser que hace falta acomodar algo de esto. Ahora, cuando nosotros pensamos en acomodar esto, vamos a tener que pensar cómo hacemos para acomodar esto sin que, de nuevo, las rayitas naranjas de la primera filmina no le ganen a las rayitas azules. Todo esto son rayitas azules. Entonces, cuando hablamos de reforma tributaria tenemos que pensar en eso y tenemos que pensar qué hacemos también, porque acá aparecen actores nuevos, que son las provincias, digamos. Las provincias también recaudan. Las provincias son bastante distorsivas y son fuertes en la recaudación, o sea, fuertes en la bola de impuestos, la presión tributaria, de hecho, de forma un poco más académica. Las provincias tienen un rol relevante y también hay que ver que sus liñitas celestes no queden muy por debajo de sus liñitas naranjas. Entonces, cuando hablamos de controlar el déficit y reformar tributariamente, esto tiene que ser una operación de alta complejidad, ¿no? De forma muy estratégica. Del otro lado, ¿qué tenemos? Del lado del gasto. ¿Cómo gasta? ¿Qué tan pesado es el gasto del sector público, ahora casi ya nación y provincia, de Argentina respecto de otros países? Esto aparece en la filmina acá. Argentina tiene 38%, el paquete de gastos, 38% del producto. Es 38 y el otro era 25 porque acá están metidos todos los estados, digamos, nación y provincia. Ahora, ¿esto es mucho? No sé, Brasil tiene 45, la Unión Europea tiene 49, el promedio de Latinoamérica tiene entre 34 y 35. Podríamos decir que es un estado medio, ¿sí? Aparte con una lógica que tenemos nosotros, con una tradición, si se quiere, más a la europea que a la liberal, por así decirlo. Estados Unidos tiene 36. No estamos muy lejos, digamos. O sea, estamos en el promedio. Evidentemente el tamaño, esto es 2023, porque son del fondo, puede ser. Esto se redujo en el... Claro. Esto se redujo en el último año. Recuerden ustedes cuando veíamos, nosotros pasamos en el 2023, mirando solo a nivel nacional teníamos 25 y ahora anda por debajo de 20. A ver, vuelvo para no perderme acá. En este punto se sacó esa foto. Y ahora nosotros tuvimos esta reducción que es la que está en la actualidad. Pero bueno, vale lo mismo, digamos. ¿Era un estado muy grande el argentino? ¿Es un estado muy grande el argentino? En el momento máximo estaba en el promedio, llamémosle, y ahora inclusive tenemos un estado más chico, un conjunto, cuando digo estado, digo un paquete de gastos sobre PBI más pequeño. En la cantidad tal vez no sea el problema, o sí, será cuestión de analizar, tal vez en qué
o en qué usamos esos recursos. ¿Los bien usamos? ¿Los mal usamos? Si uno le saca una foto a cómo se gasta esa plata en términos de objeto, tenemos transferencias, 76%, esto sí ya es ejecutado 2025. Transferencias son básicamente jubilaciones, pensiones, un budget. Transferencias en el sentido de gasto que no tienen contraprestación específica. ¿Se acuerdan del concepto ese de transferencia? Después tengo personal, o sea, tamaño del Estado, al maestro, al que se limpia los vidrios en el Ministerio de Economía, al que sirve café en casa de gobierno. Personal, personas que trabajan en el Estado, 11%, y en servicios de la deuda, o sea, en intereses, 10%. Más o menos eso es, así gasta el Estado en términos de objeto del gasto. Ahora bien, ¿en qué conceptos se gasta de esa forma? Seguridad social es el 57% de todo lo que gasto. O sea, cuando yo hablo de gasto público, básicamente estoy hablando de todo ese paquete de jubilaciones, pensiones y todo ese paquete de seguridad social. Entonces, cuando pensemos en trabajar sobre el gasto, es imposible soslayar jubilaciones. ¿Sí? Cuando hablemos de gasto público, el 57% son jubilaciones y pensiones. O sea que guarda cuando tocamos eso, lo sensible que es ese nervio en la sociedad. De asistencia, de AUH y todo ese tipo de cuestiones. Servicio de deuda, de nuevo, alrededor del 10%, y después por acá, a ver, en este se ve mejor. Fíjense, lo amarillito es seguridad social, lo rosadito es deuda, estos son años, ¿no? Y después aparece transporte y subsidios a transporte y subsidios a energía. El azul y el verde son subsidios. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de gasto público, estamos hablando de seguridad social, servicio de deuda, que eso no tiene prensa en contra, digamos, pero y después estamos hablando de tarifas. Lo que intento mostrar con esto es, cuando hablamos de recortes en el gasto, no pensemos que evitando que un funcionario vaya de joda en un yate, vamos a solucionar el déficit fiscal. El déficit fiscal requiere trabajar sobre cuestiones mucho más sensibles en términos de lo social. Entonces, es fundamental que para que eso sea sostenible en el tiempo, se trabaje con seriedad y se trabaje con una estrategia definida, que en virtud de los resultados pareciera ser bastante bien lo que se hizo en ese sentido con sus bemoles, ¿no? Fíjense, esto es la evolución de los subsidios en energía, transporte y otros. O sea, cuando yo saco subsidios, subo tarifas. O sea, subo la nafta, subo la electricidad, etc. Obviamente, esto fue el esfuerzo Macri, digamos, del tarifazo, que se dilapidó rápidamente en la próxima gestión. Acá hubo pandemia también, hay que hacer la aclaración, y bueno, y ahora esto sigue, la línea sigue cayendo, esto es hasta el 24, digamos, la reducción de subsidios. Ya, estoy terminando. No está terminando, yo tengo acá un filmista. Se ha visto porque estamos en 20. Bueno, vamos a apurarnos entonces. Lo que está, y al que no pregunte le vamos a hacer salir. Bueno, seguimos viendo qué es el gasto público, a dónde gasta plata el Estado. Otro tip común es el Estado está lleno de gente que no hace nada. Es probable que no haga nada, pero no sé si está tan lleno. ¿Sí? O sea, ¿es grande el Estado en términos de empleo público? Miren, esto es Argentina. Estos son los países desarrollados. Estos son Latinoamérica. Esto es Israel. ¿Es grande? Sí es grande, pero de nuevo, no es algo tan grande. En términos de cantidad, es otro capítulo de eficiencia. ¿Sí? Pero la idea de esto es poner en discusión
aquello de, quiero que se saquen de la cabeza que el problema es la cantidad de empleados o la cantidad de fiestas que hacen los funcionarios en un yate, digamos. ¿Sí? Es cierto que eso está mal, pero eso no mueve la aguja. Esa es un poco la idea. ¿Cómo? No, por el contrario, sí. Lo que yo digo es, por supuesto que es relevante. Lo que yo digo es que solamente con eso no movemos la aguja. Sí, por supuesto. Imagínense, si uno pone sobreprecios de 5% sobre todo lo que compra el Estado, eso es muchísima plata. En términos de PBI, si estoy hablando de un Estado que pesa 35% del PBI, en corrupción se va el 5% del 35% del PBI, si existiese un patrón común de corrupción del tipo. Eso es muchísimo. ¿Sí? Se me quise meter. Pero bueno. Bueno, ¿qué sabemos del empleo? Porque la otra reforma que se viene, o la que se habla, es la laboral, un poco en este paquete. El empleo no crece. En términos de cantidades, el empleo no crece. Esto es empleo privado registrado del sector, del sector privado. En términos de cantidades, son los 6 millones de siempre. ¿Sí? Más o menos, cuando uno mira los datos de empleo registrado, asalariado, digamos, del sector privado, son los 6 millones de siempre. Esto es el paquete completo. La línea, las barritas de abajo, esto es en cantidad, ¿no? Las barritas de abajo son esto que les decía, el empleo privado registrado. Acá están, habría que ver ahí, pero no me da ya la vista, estos son entre independientes e informales. O sea, el monotributista que al final, a la vuelta de la esquina, es casi un informal, el tipo que le factura al dueño, digamos, de la empresa. Y que aparte aporta un monto bajísimo como aportante, igual claro. Aún siendo formal. Ahora voy sobre eso, pero tal cual, o sea, es un problema el empleo disfrazado de empresario monotributista, termina siendo un problema. Bueno, estos son los inactivos, ¿sí? Una porción grande, esa es la PEA, cada barrita a lo largo es la PEA, y ahí es como se distribuye. Y los inactivos son estos, los anteúltimos, y estos son los desempleados, los de arriba son... Bueno, estaba bien como dije. Los de arriba son los inactivos, porque no están en porcentaje, sino en cantidad. Pero bueno, en términos de empleo, de niveles de empleo, más en los últimos años, los niveles de empleo de Argentina, de tasa de ocupación, andan a la vuelta del 5, 6, 7. Es algo que uno podría discutir si no estamos cerca de esa tasa natural. Esa tasa que, recuerden, se vuelve muy difícil romper sin generar inflación. ¿Se acuerdan del concepto de tasa natural de desempleo? Ahora, o sea, podríamos decir, siendo muy osados en la afirmación, que tal vez a Argentina le cueste muchísimo bajar el desempleo por debajo del 4%, 5%. Pareciera ser que ese es su piso. Ahora bien, suponiendo que ese sea el piso, los niveles que tenemos respecto de ese piso no parecieran ser tan altos. Sin embargo, cuando uno mira la productividad de esos empleos, ahí aparece un problema, digamos. Fíjense la línea roja, esto es el PBI que generan los empleos de Argentina, la punteada es Latinoamérica y la verde es los países desarrollados. O sea, uno cuando lo mira en términos de productividad dice, pucha, trabajan pero no producen. ¿Sí? Entonces, ahí sí aparece la situación de tal vez sea necesario darle una vuelta de tuerca a esto y tenemos que ver qué hacemos para generar estas reformas que traten de cambiar esa lógica de deterioro de productividad. ¿Por qué hay deterioro de productividad? Alguna de las posibles causas. ¿O por qué se hace necesario pensar en una reforma laboral? Cuando uno mira cuánto le cuesta al empleador, la diferencia, a ver cómo lo explico. Si un empleador gasta por un empleado 10 pesos, o sea, el empleador paga 10 pesos,
Esta rayita, que en este caso es el 43, creo, por ciento para el caso de Argentina, quiere decir que el 43% de esos 10 pesos no llega al trabajador. Quiere decir que de cada 10 pesos que el empleador paga, el trabajador recibe en manos 6. En el medio se van impuestos, aportes y contribuciones, que son estas líneas que aparecen aquí en las barras para distintos países. Este que está acá, que ni se ve, pero que es uno que entra en Copa Libertadores, por supuesto, en la tabla, digamos, es Argentina. Estos son los países desarrollados, en promedio, ¿no? O sea, es muy alto ese costo, es muy alta esa brecha entre lo que el empleador paga y lo que el empleado recibe. Eso genera dos problemas. Primero, esa brecha, digamos, y segundo, que tanto al empleado como al empleador le resulte muchas veces más conveniente hacer un acuerdo en negro y no formalizar. Sin embargo, una cuestión también acá a tener en cuenta es simplemente un dato distintivo, que no es un componente impositivo el que se mete ahí. Argentina, fíjense que todas las rayitas acá tienen un pedacito celeste. Argentina es el único que no tiene celeste prácticamente. No se ve, digamos. O sea, son todos aportes y contribuciones. Acá es, esta línea acá va del 0 al 120 y es porcentaje, en ese eje estoy midiendo porcentaje del salario promedio. Y la línea roja, las barras, muestran el mínimo no imponible. En Argentina, el mínimo no imponible, ahora, en realidad el año pasado, están por encima del salario promedio. Es decir, el trabajador promedio no paga impuestos. Sin embargo, tiene un costo mayor que un montón de otros países en comparación. O sea, que no paga impuestos no resuelve el problema, que no paga muchos impuestos. Me dirán algunos, sí, pero yo la obra y el impuesto a la ganancia, sí, bueno, pero en promedio no es una carga muy alta. Sin embargo, fíjense lo que pasa acá. Estas líneas muestran el salario mínimo por ley en comparación al salario medio. ¿Sí? ¿Cuánto como mínimo me tienen que pagar? ¿Recuerdan esa variable Z? ¿Cuál es el salario mínimo respecto del precio promedio del mercado? Y Argentina es esta línea roja. Tiene un salario mínimo muy alto respecto de, por ejemplo... En 2023 igual no se actualizó. Bueno, pero lo mismo era alto en el 2023. En el 2023 era alto, por eso. Hay que ver ahora que no se actualizó tanto. Ok. Lo que está diciendo la profe, seguramente eso es más bajo. Ahora, esas situaciones, ¿recuerdan? Cuando veíamos en la unidad 3, yo estoy hablando de una situación que genera altos costos en el proceso productivo que no van al trabajador. Eso es algo parecido a esto. Y una Z a ese salario mínimo alto, algo parecido a esto. El resultado es una tasa natural de desempleo distinta. ¿Sí? Una tasa natural de desempleo que haga que los niveles del mercado laboral encuentren una tasa natural a valores altos y que haya mucha propensión al empleo en negro. Bueno, este lo paso por alto. El empleo informal de Argentina, si bien Latinoamérica tiene niveles más altos, pero el empleo informal de Argentina es muy grande respecto de países desarrollados. Ese empleo informal es el que tiene que sustentar ese gasto en seguridad social del cual hablamos en las primeras filminas. O sea, cuando hablamos de déficit público, tenemos que hablar de gasto. Cuando hablamos de gasto, tenemos que hablar de seguridad social. Y cuando hablamos de seguridad social, tenemos que ver de qué sistema va a ser para fondear esa seguridad social. Solamente, acá esto es, fíjense, la primera barra muestra qué aportes van al sistema, a los previsionales provinciales y cuáles van a los nacionales.
Sí, no estoy seguro, pero sí. Chaco, de hecho, tiene... En sus cajas provinciales, porque son todo lo que está en el... Sí, pero después hay un esquema de compensación. Igual, acá también hay esquemas de compensaciones tributarias hacia las cajas, pero en términos generales, esto es a nivel nacional. Esto a nivel nacional, hay parte que va para Juan, digamos, para asignaciones específicas, para Aguache. Esto va para jubilados. De lo que va para jubilados, que es esto más oscuro, acá tengo entre lo que va jubilado, lo que va por con moratoria y sin moratoria, y lo que va sin moratoria es este último cuadradito. No importa los valores, lo que uno puede ver ahí en ese grafiquito es que cuando uno empieza a limpiar de cuestiones más no tan tradicionales, digamos, el fondeo tradicional del sistema que tiene que pagar ese paquete de seguridad social es bajo. En conclusión, si nosotros hablamos de política fiscal, tenemos que caer en pensar qué le pasa a los gastos y qué le pasa a los ingresos. No es solamente cortar por cortar y que se achique, porque va a ser difícil encontrar gastos donde corto y no generen conflictos sociales o en actividad. El recorte fiscal va a tener que tener un costo. Hay que ver cómo eso se sopesa en términos de la capacidad que tenga el mercado, que sea tan flexible para ajustar y volver a esa situación de ese ajuste de mediano plazo que veíamos en la unidad 3, creo, o 2, no me acuerdo. Pero tenemos que analizar eso. Y cuando analizamos eso y vemos del tema de cómo recaudamos, Argentina tiene un sistema tributario bastante malo en el sentido de regresión y en el sentido de complejidad. Entonces, no es simplemente subir impuestos, sino, si vamos por ese lado, es repensar. Por eso está bueno, no sé dónde va a terminar, digamos, siempre es difícil llevar adelante una reforma tributaria, pero está bueno repensar eso. Ahí hay espacio para mejorar. Cuando hablamos de achicar gastos, de nuevo, echando a 2 secretarias, no vamos a resolver el sistema de gastos del sector público. Vamos a tener que repensar qué vamos a hacer con el paquete de seguridad social o con el paquete tarifa, le hace subsidios, digamos. Entonces, no son imposibles resolverlo, pero requieren cierta estrategia. Y cuando hablamos de la seguridad social, no podemos soslayar qué le pasa a nuestro mercado laboral. ¿Sí? Nuestro mercado laboral, ustedes lo habrán escuchado muchísimas veces, digamos, pero si nosotros no logramos que haya aportantes formales al sistema, y va a ser imposible que los jubilados cobren más. Entonces, hay una complejidad ahí que uno por ahí trivialmente tiende a suponer que, repito, me voy al ejemplo caricaturesco, pero echando a 2 ñoquis no lo vamos a resolver. Requiere una estrategia mucho más profunda y mucho más pensante, más concienzuda, digamos, que echar a 2 ñoquis. Aunque hay que echarle lo mismo a los 2 ñoquis. Sí. Bueno, No tengo nada más que eso. ¿Vos te vas? No, pero... No. Para. Te pregunto en serio. No. Me quedo un ratito. Me quedo hasta las 4. Ah, bueno, porque el profe tenía una cuestión personal, por eso pregunté. Bueno, a mí me gusta hablar de planes de estabilización, pero cuando vi las filminas del profesor, me acordé de un trabajo que estamos haciendo. Me pareció importante mostrarles un trabajo que estamos haciendo en el marco de una diplomatura que estoy terminando, y algunos otros datos que ya venía analizando y que por ahí es algo de lo que no se habla tanto. Acá tienen un gráfico donde tienen el gasto en AUH. En realidad no está establecido el gasto, sino que en el gráfico lo que tenemos son las tasas de variación. La celeste es la tasa de variación del valor de la AUH, de la más, digamos, de la que corresponde por tener un hijo. Y en la naranja tenemos la evolución de las tasas de inflación. ¿Qué ven? Muy bien, y en términos de lo que ustedes saben, cuando un valor monetario crece por encima de lo que crece la tasa de inflación,
¿Mejora o empeora en términos reales? Mejora. Entonces, esa es una primera cuestión que se dio durante este periodo como característica que tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo de la asignación universal por hijo. Es una política social que está contemplada dentro de esa masa de ingresos que habla el profesor Cochiza. Acá después cuando miran las filminas, ¿qué van a ver? Van a ver la cantidad de beneficiarios que está cubierto con esta asignación. Son 4.112.000 personas. Y acá van a ver los datos de cómo evolucionó el valor y después también cuál es la tasa de crecimiento de ese valor y cuál es la tasa de inflación anual. Ese es un mecanismo que va un poco en contrasentido de lo que se plantea en términos de reducción del Estado, pero que tiene un fin claro de contención de la inestabilidad que genera la inflación sobre las poblaciones con menores ingresos. Podemos discutir después si está bien o mal. Para mí está bien que hayan mejorado, pero lo que quiero decir es que desde el discurso hay como un discurso y en la práctica no todas las acciones apuntan a lo mismo. Podemos hacer distintos análisis después de por qué a ese sector de la población se lo mantiene contento. Otro tema, tasa de informalidad. Acá puse la tasa de informalidad de la FH de los últimos 4 años, 2020-2025, y puse la tasa de crecimiento de la economía de los mismos años. ¿Qué observan con la línea naranja o roja en relación al azul? ¿Van en el mismo sentido o van en sentido? O sea, si ustedes tuvieran que armar una regresión, está bien, son 5 datos, es muy difícil, pero les puedo asegurar que si los tenemos en el tiempo vamos a tener un comportamiento similar. ¿Hay una relación directa o inversa? Inversa. Eso quiere decir que a medida que la economía entra en recesión, aumenta la informalidad. Y estamos viendo que la informalidad es parte de lo que afecta la recaudación relacionada con la seguridad social. Porque la seguridad social tiene una masa de aportantes y esa masa de aportantes son los trabajadores registrados. A su vez, otra discusión distinta es la que planteó el profesor respecto de quiénes son los aportantes que reciben en el sistema más general, que es el SIPA, el Sistema Integrado de Previsión Social, que es el que contempla las jubilaciones y las pensiones dentro del régimen general. Los aportantes son mayoritariamente empleadas domésticas, monotributistas, personas que están dentro de lo que sería el sistema de moratorias, y los aportantes que son los trabajadores formales, que son los que registran el mayor aporte, pero se sostiene todo un sistema previsional que está anclado en categorías que son muy deficitarias al momento de estimar el valor de un haber previsional. Miren este gráfico que es contundente y me parece importante para que entendamos de qué hablamos cuando discutimos una reforma previsional y con cuánta seriedad debemos tratarla al momento de hacer una reforma de esa naturaleza. Este gráfico está armado en función de estadísticas de proyecciones poblacionales para Argentina que hace la ONU. Sobre la base de las edades y demás, hay una estimación, es una réplica hecha por nosotros, pero tenemos un trabajo de sustento que está detrás y da exactamente el mismo gráfico. La línea naranja es la proyección de los beneficiarios y la línea azul la de los aportantes, tomando como base la configuración actual del sistema previsional de la Argentina. Es decir, tomamos al año 2025 un cuadro de situación con la informalidad que existe, con los aportantes que existen, con el haber medio que se está pagando y con las distintas categorías que tiran el haber muy para abajo. Y a eso lo proyectamos en términos de estadísticas poblacionales hasta el año 2100. Ya lo hablamos en clase, por lo menos los que estaban conmigo, y con el profesor Kirevich. Recordarán que hablamos de qué iba a pasar con la población mundial, sobre todo de Europa, también de América Latina,
el otro día escuchaba un análisis muy interesante sobre las medianas de las edades que tienen los distintos continentes, a diferencia de Asia o de África, que tiene una mediana relativamente baja. Europa y también América Latina tiene una mediana que está un poco más alta, Europa sobre todo. ¿Eso dónde se traslada? Se traslada a futuros déficits previsionales, clarísimo. Independientemente de la medida que se tome, y ahora se los voy a demostrar, eso no se puede omitir. Fíjense que para el año 2060, exagerando, los aportantes van a estar por debajo de los beneficiarios. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber menos de una persona aportando por cada persona que tenga que obtener un haber jubilatorio, una pensión o cualquiera de esas situaciones que hace. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica un problema de sostenibilidad, aún reformulando posibles ingresos. En base a eso se plantean distintos escenarios posibles para evaluar el impacto de las medidas que hoy se están analizando para apuntar a la estabilidad del sistema previsional. Una de las medidas que se está analizando es llevar a la población a 65 años de edad las mujeres y extender un poco la edad jubilatoria de los varones. Nosotros tomamos como proyección llevar a 70 ambas poblaciones. Eso les da el naranja que tienen acá, en términos de ingresos menos gastos, digamos, del sistema, siempre tomando el CIPA, porque las cajas cubiertas por leyes especiales no todas tienen la misma situación de El estabilidad. 65 y el 60 se hizo hace como 30 años, cuando la esperanza de vida era muchísimo menor que ahora. Digo, No, pero están cosas que están actualizadas las estadísticas de la ONU respecto de las tasas de natalidad y mortalidad. Lo que digo es, cuando se definió el estándar 65-60 que adoptó Argentina, Sí. la esperanza de vida a nivel mundial era 15 años menos. Sí. Yo después voy a dejar mi postura respecto de esto, porque un poco para mí va por ahí. Profe. Sí. La de las cajas previsionales que dice a nivel provincial. Habla de, por ejemplo, la caja de los docentes provinciales que paga la provincia o de los profesionales. Las cajas provinciales cubren a los empleados que están dentro del ámbito del sector público, dentro de las provincias, incluidos docentes, jubilados, todo lo que es administración pública provincial y las administraciones municipales. Hay un resto de personas que están dentro del sistema previsional que aportan al ANSES y que están dentro de lo que sería este sistema. Existen también cajas profesionales. Existen cajas profesionales. Sí, que tienen un complemento, pero en general el profesional además se jubila por algún sistema, ¿no? Por ejemplo, el CIPRES es estrictamente local y no tiene otra jubilación, no aportan como autónomo y esas cosas, solo va para ahí. ¿Está bien? No es incompatible. No es incompatible, por eso es como un seguro adicional el que tienen las cajas provinciales, pero no son las que están analizadas. Pero vos podés aportar al CIPRES y no al CES. Sí. Joder. Y es deducible. El verde toma en cuenta, bueno, llega, dije, la edad jubilatoria a 70 en ambos casos, con una progresión en cuanto a la estimación de los años, con un escalonamiento de cada 2 años hasta llegar a los 70, y ahí se empezarían a incorporar. Por eso tenemos como una protección hasta 2035, que es como creciente todavía, y después comienza a descender. El verde toma en cuenta aumentos en la formalidad. Hay un gráfico que les mostré que tiene que ver con esto. Fíjense, las tasas de informalidad, se las mostró el gráfico Chisa, están alrededor de un 50% en la Argentina, 43%. Que si nosotros logramos que estos trabajadores informales se incorporen a la población, digamos, que aporta, haciendo una proyección, podría mejorar en los términos que muestra la línea verde. El tercer escenario posible, esto sería consistente con alguna política de blanqueamiento y de incorporación de esa población que seguramente puede derivar de lo que hablaba el profe Cochisa, de la ley de la reforma laboral, de ver cómo se soluciona el problema de la informalidad a partir de la reforma laboral. El rojo es un escenario donde lo que estamos diciendo es, hoy, dentro de la masa de haberes, una parte súper importante de los pagos son las jubilaciones y pensiones con moratoria. Que son aquellas personas que sin llegar a los 30 años de aporte, al llegar a la edad jubilatoria, habiendo comprado años de aporte, se jubilan igual con un haber
equivalente a el promedio de los saberes que tuvo durante su vida activa. Se jubila con moratoria. El otro sistema son las jubilaciones, mejor dicho, las pensiones que no tienen aporte, que es esa famosa PUAM, que seguramente las amas de casa que tienen en sus casas u otras personas, por ahí alguna de sus abuelas o abuelos, se jubiló a través del sistema de la PUAM, que es una prestación universal para adultos mayores y que paga el 80% del valor de la mínima. Hoy la mínima está en 400.000 pesos y esa PUAM está más o menos en 330.000 con el bono de los 70.000 incluido en ambos beneficios. Pasando a las personas que están con moratoria, porque las moratorias se suspendieron, a jubilarse a través del sistema de la PUAM, se mejorarían los términos del rojo, pero como ese traspaso tiene una gran cantidad de personas vivas que tienen moratoria, recién comienza como a mostrar mejoras a partir de que esa población que hoy entra por el sistema de moratorias comienza a envejecer y a morirse más rápidamente que en la actualidad. Entonces hay como una tasa de crecimiento más pronunciada al final. Y bueno, después tenemos el sistema de la base, que es la actualidad. Así está proyectada la actualidad. Y estos son los escenarios proyectados con diferentes modificaciones que están todas contempladas dentro de lo que es la reforma previsional. Acá tenemos el consolidado que incluye todas las modificaciones juntas. Llevamos a 70, traspasamos a PUAM, o sea, precarizamos un gran caudal de personas que se están jubilando hoy por las moratorias, y además hacemos un traspaso a la formalidad con algún criterio racional de este 40% de personas a lo largo del tiempo. Ante distintas tasas de crecimiento de la actividad económica, que son el 1 en la verde, el 2 en la azul y el 3 en la roja, esta es la proyección del escenario actual en términos de déficit en relación al producto. Fíjense que en el único plazo de tiempo que podríamos llegar a lograr un superávit, considerando estos datos, es entre más o menos el 2035 y el 2045. A partir de ahí, el sistema está prácticamente condenado a ser deficitario. Entonces, una decisión clara que se tiene, independientemente de que siga como está, que obviamente es el peor de los escenarios, o de que se hagan una serie de modificaciones, todas las que se están barajando. Porque hay una realidad. Esa realidad es que la población vive cada vez más años y que cada vez hay menos niños incorporándose, y por lo tanto con el tiempo van a haber menos personas que van a estar en condición de actividad. La conclusión es que los chicos que van a entrar al mercado laboral en 2 o 3 años no van a cobrar un mango de jubilación. Sí, la conclusión también es que dentro de este sistema, solo en el régimen general, tenemos más de 6 millones de personas, más la asignación universal por hijos que les acabo de mostrar, donde tenemos más de casi 5 millones de personas. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de la población total del país que no resolvería sus dificultades sin ningún tipo de ayuda del Estado. Entonces, hay un problema real que se resuelve no solamente con una buena gestión macroeconómica de los indicadores monetarios, que más allá de la buena gestión que se pueda analizar, tiene dificultades respecto de cómo genera las ventas en la economía hoy. Hoy, mayoritariamente, los sectores más beneficiados con las medidas que se están aplicando tienen que ver con la gestión de las finanzas. ¿Qué nos falta? Todavía nos falta encarar una senda de crecimiento real que comience a absorber todos esos problemas de los que estamos hablando. Generar empleo, generar más capacidad de absorción de la actividad económica de las personas que tienen que trabajar, generar más formalidad. Eso no se resuelve simplemente o solamente con una gestión macroeconómica en el plano de las variables monetarias. Ahora bien, la Argentina... O sea, Europa, otros países desarrollados tienen el mismo problema, no es de Argentina solo. Sí, igual el problema que nosotros tenemos es que estamos partiendo de una base
macroeconómica realmente compleja y que está atendida por esa gran masa de recursos que mostraba el profesor Cochilla, el peso que tienen dentro de lo que es el gasto del Estado. Entonces, es complejo el escenario claramente y no es tan simple ni se resuelve con la discusión. Yo no quiero detenerme tanto, pero cuando decía cuál de los tres escenarios es el mejor, y honestamente, si yo pienso entre que las personas que tienen un trabajo que no implica un esfuerzo físico sobredimensionado, trabajen hasta los 70 años, o pasar gente que con moratoria va a cobrar 330.000 pesos, yo entiendo que es mucho menos costoso desde el punto de vista de la redistribución que las personas trabajen hasta los 70 años. Y más con lo que acaba de decir el profesor Nievas, que en realidad, si nosotros consideramos que cuando se puso un estándar de edad, así, la esperanza de vida era mucho más corta, y ahora que se va extendiendo y que se habla de que si la inteligencia artificial sigue mejorando la capacidad de diagnóstico y demás, va a seguir aumentando la esperanza de vida, lógicamente tiene menos efecto redistributivo en términos regresivos una medida de que todos trabajemos más para que todos estemos mejor cuando somos realmente muy viejitos, a que unos estén realmente muy mal cuando sean muy viejitos. Ese es el punto. Entonces, fíjense que no todas las medidas significan lo mismo. Los escenarios pueden dar proyecciones parecidas, pero no es lo mismo que todos trabajen hasta los 70 a que una parte de la población cobre el equivalente a lo que hoy son 330.000 pesos. Entonces, hay distintas situaciones en el medio de las definiciones. Por eso yo decía, se están por discutir en el país cosas que son realmente importantes. El profesor lo decía, estamos hablando de la principal cantidad de gasto y de la proporción en todos los aspectos. Acá estamos viendo que a nivel de futuro es lo que más problema va a tener y que se resuelve con gestión y con crecimiento, que es lo que permite de alguna manera hacer que esto mejore. El crecimiento se logra con estabilidad, y en ese sentido los planes de estabilización son una herramienta necesaria. Ya vimos en la clase que hay distintos planes de estabilización. Están los planes de estabilización más ortodoxos, como es básicamente el que tenemos en la actualidad, donde la gestión macroeconómica de las medidas pasa fundamentalmente por ese diagnóstico de que el problema es fiscal y está monetizado y que hay que quitar esa monetización del déficit fiscal para eliminar el problema que genera la inflación. Y hay otros programas que son de naturaleza más heterodoxa, que consideran que es insuficiente, que los problemas estructurales son mucho más que un problema monetario estrictamente, y entonces hacen pasar la gestión macroeconómica de las medidas a partir de una serie de controles. En ese sentido, y así a modo anecdótico, después lo miran en las filminas, nosotros, y ustedes lo van a ver en Historia Económica después, tenemos el plan de Austral, por ejemplo, de los años 80, hay una constante en todos los problemas inflacionarios. Está la constante de la monetización del déficit fiscal como la crisis de la deuda que está acarreada por un endeudamiento excesivo del sector público especialmente, que como no tiene acceso al financiamiento barato, como bien lo mostró el profesor Nievas, termina siendo compensado con emisión monetaria. Entonces, en realidad hay como dos problemas que son elementales de analizar cuando uno establece un plan de estabilización. Por un lado, la cuestión monetaria, y por otro lado, la cuestión de la posibilidad de acceder a recursos genuinos para financiar las deudas que tiene ese país. Por eso, en la disertación van a ver que aparecen como dos elementos íntimamente relacionados: la oferta monetaria desde el concepto de agregado M2 y las reservas internacionales, porque como bien mostraron los profesores que me precedieron, las reservas internacionales terminan siendo la fuente de financiamiento para pagar las deudas. ¿Sí? Que no en todos los países se da, y no siempre se da, pero en Argentina siempre se da. Y eso lo muestra la historia. Nosotros tenemos el plan austral en los años 80, donde la inflación era un proceso de hiperinflación. Fíjense que teníamos en el 84 687% de inflación, con un 12% del déficit en términos de PBI.
Esto viene después de una crisis de deuda que tiene Argentina y otros países de América Latina. Tendría mucho para contarles sobre eso, pero no tenemos tiempo. Bajas reservas internacionales, problemas de expectativas y demás. En este contexto lo que se hizo fue cambiar la unidad monetaria. Se pasó de lo que en ese momento era el peso, no me acuerdo si era peso ley, peso, ¿cómo se llamaba? Al austral. ¿Alguna vez saben que tuvimos una moneda que se llamaba austral? Bueno, esa fue la moneda que tuvimos entre el año 85 y el año 1991 hasta que viene la convertibilidad. Fue un plan de naturaleza más heterodoxa, donde se hizo un cambio de la unidad monetaria, pero además se hicieron controles de precios que fueron acompañando, entre ellos controles de salarios y controles de tarifas de servicios, que tenía para... ¿Qué les quiero transmitir de esta parte? Bueno, les voy a poder hablar de todos los planes, pero todos los planes antiinflacionarios que parten de ver a la inflación como un problema monetario, que no está mal, porque lo es, tienen detrás una condición. ¿Cuál les parece que es? Para que funcione. ¿Qué cosa del déficit? Controlar el déficit. Porque si nosotros partimos del diagnóstico de que si hay déficit hay que financiarlo y no tenemos herramientas para financiarlo más que la emisión monetaria, se necesita controlar el déficit. ¿Cuál es el complemento que aplican los planes más heterodoxos en relación a los ortodoxos? Que no confían estrictamente en la gestión monetaria. Entonces dicen, como hay ciertas cuestiones que tienen como un rezago que es difícil de controlar, la indexación de los contratos, las paritarias salariales, las tarifas de los servicios públicos y cómo impactan en los costos, y estos planes por lo general van acompañados de un conjunto de medidas que lo que implican son controles sobre esas cuestiones. En ese sentido, cuando revisen el plan austral, más que nada cuando vean historia económica, van a ver que fue un plan heterodoxo, que no funcionó porque la condición era justamente controlar el déficit, y ante una serie de eventos de diversa naturaleza, muchos, cuando hacen una evaluación del gobierno de Alfonsín, rescatan que Alfonsín tuvo la capacidad de sostener la democracia en un contexto donde la presión de los militares era muy alta y no podía enfrentar grandes costos sociales. Entonces, una política de ajuste, que era lo que implicaba llevar a la práctica la sostenibilidad de ese plan, era muy costosa en términos sociales y no se tomaron las medidas consecuentes. El endeudamiento estaba prácticamente afuera de las posibilidades porque los países estaban en default desde el año 82, que lo había declarado México, y no había capacidad hasta que no se hicieron esas reformas. En el 89 se celebra un consenso, que es el de Washington, donde el Fondo Monetario, junto con otros países, entre ellos Estados Unidos en particular, definen cuáles son las recetas que se tienen que aplicar en América Latina, y a partir de ahí se gestiona y se implementa lo que se conoce como plan de convertibilidad, que es el que, dada la hiperinflación posterior al plan austral, se implementa en el año 91 con la gestión en el Ministerio de Economía de Cavalli. Para esto Menem entra en el 89, hizo una ley de reforma del Estado, una ley de emergencia económica que tenía la misma cantidad de capítulos que tienen nuestras leyes actuales, y tampoco resolvió la inflación entre el 89 y el 91 hasta que no llega a Caballo. Si quieren, miren la serie, que está un poco grotesca y tiene un componente más de comedia, que no me acuerdo si está en la plataforma de Prime, pero que está interesante para entender ese momento de la historia y el rol que terminó ocupando Caballo al momento de definir una política inflacionaria. Es un plan de shock ortodoxo que tiene muchas similitudes con el actual, salvo la gestión cambiaria. Porque en la gestión cambiaria, para hacer un anclaje de las expectativas inflacionarias, evitar que el problema fuera el tema del tipo de cambio, ¿qué se implementó? ¿Ustedes saben o no? 1 a 1, que desde el punto de vista de la teoría, ¿qué sería 1 a 1? 1
un sistema de tipo de cambio fijo, y no solo un sistema de tipo de cambio fijo como lo fue el austral, que también tenía una conversión 0,80 a 1 con el dólar, con un margen, un colchón que después se ajustaba en 1, sino que además se establece por ley. Entonces funcionaba de manera similar a lo que fue la caja de conversión, donde se suponía que cada peso en circulación tenía que tener una unidad de reserva de respaldo. Eso, para el común de la gente, era equivalente a sostener que el país iba a tener como reserva dólares. Y en la práctica nosotros sabemos que los activos del Banco Central están compuestos por más que divisas. Están también compuestos por otro tipo de activos que están en dólares, pero que no necesariamente tienen la liquidez y la confianza de los dólares. Y uno de los problemas centrales que tuvo este plan para sostenerse a lo largo del tiempo, más allá de muchas cosas que podríamos hablar, tiene que ver con que logró sostenerse en los primeros años de implementación, desde el año 91 hasta el año 95, pero en el medio, como no se podía emitir para financiar el déficit se había reducido en parte, están los datos, si quieren después, aparte cualquier libro de historia económica les muestra los cuadros, los gráficos, pero lo interesante de mirar ahí es que hubo un periodo en el cual se nutre la financiación de ese esquema bimonetario con la venta de activos del Estado. Se da una gran cantidad, una primera ola y una segunda ola de privatizaciones. Eso genera mucha confianza, genera estabilidad en el peso, pero entre el momento en que se fija ese 1 a 1, que es el año 91, abril, y el año 93, siguió habiendo inflación. El primer año estuvo en 2 dígitos, estuvo cerca del 70%, 90%, de acuerdo a cómo se la mide, digamos, podemos hablar de incluso más de un 100%. De cómo se la mide, digo, si se considera la desaceleración y se va midiendo por periodos, no es lo mismo el primer semestre que el segundo. Bueno, el punto es que hubo una inflación alta en el primer año, una inflación mucho más desacelerada que llegó al 8% al final del segundo año, pero que en promedio estuvo arriba del 20%, y a partir del tercer año se estabilizaron los precios llegando a tasas de inflación cercanas a 0 o incluso de deflación en los últimos años. ¿Qué pasó en el medio? Piensen en términos de tipo de cambio real. Nos hicimos caros en dólares. ¿Y qué significa hacerse caro en dólares? Desde el punto de vista de la balanza de pagos. ¿Cómo se adquieren las reservas? Entonces, acuérdense que yo les contaba, por lo menos a mis alumnos, cómo miramos la balanza de pagos. A la balanza en la cuenta corriente, ¿cómo la miramos? Desde el punto de vista contable. Como un estado de resultados. Y a la cuenta financiera, ¿cómo la miramos? Como variaciones de activos y de pasivos de patrimonio. Entonces, si la cuenta corriente es una cuenta que no tiene capacidad de financiarse porque el tipo de cambio queda atrasado, ¿de qué depende la sostenibilidad de la moneda que tenía garantía en reservas? Depende de un resultado favorable en la cuenta financiera. Entonces, ahí hay 2 tramos. Un primer tramo para financiar ese problema deficitario de la cuenta corriente es a través de la venta de activos del Estado, privatizaciones, que se traduce a inversiones, ¿sí? Inversiones extranjeras en el país, ingreso de divisas. Desde el punto de vista de la balanza de pagos, cuando un extranjero invierte en el país o un no residente invierte en el país, eso era disminución de activos nacionales, pero en contrapartida, ¿se acuerdan? Ingresaban reservas. Y la segunda parte, ¿cómo les parece que nos financiamos? Con deuda. Entonces, la cuenta financiera compensaba la cuenta corriente hasta que las expectativas empezaron a registrar que eso no era sostenible, además que se daban crisis en otros países que afectaban rápidamente por la conectividad, la conexión de los capitales al país. Entonces, pero eso pasaba en general por la gran movilidad, la alta movilidad de capitales que había en ese momento de la historia. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Cuando se comienza a notar que ya no es tan sostenible ese peso dólar, esos capitales comienzan a
levantarse o a desinvertir o a, cuando tenían un fin más especulativo, a mudarse a un destino más seguro, y el país comienza con un proceso de financiamiento de ese esquema a partir de una pérdida, de un drenaje permanente de reservas. Entonces, ese 1 a 1 se transforma, a ver si me lo pueden asociar, en una política monetaria de qué tipo. Cuando en un sistema de tipo de cambio fijo, el Estado tiene que, el central tiene que salir a vender reservas, ¿qué hace en contra, digamos, restrictiva? Y las políticas monetarias restrictivas, ¿qué ocasionan sobre la actividad económica? Una reducción. Entonces, a partir de ahí, además del problema externo, comienza a haber una pérdida constante del nivel de actividad que se traslada a una recesión que se mantuvo durante muchos años y se cae en la peor recesión de la historia económica de la Argentina de los últimos años, o por lo menos de los últimos 50 años, con una caída de más del 10% de actividad en el año 2001. Sí. Son las 6. Sí, ya voy. Ya voy. A partir de ahí, con esa salida de la convertibilidad, nosotros entramos en, después ahí les dejamos las filminas que van a tener todo, ahí tienen la síntesis conceptual de cada uno de los planes, como medio ortodoxa, como heterodoxa. Entramos en un derrotero, no entramos en un derrotero en la economía, porque hubieron años de superávit gemelos y de buenos resultados macroeconómicos y de incrementos de las reservas, que fueron posteriores a la devaluación del año 2002. Sería bueno, y vamos a hacer algunos que sea videito para contar los últimos 25 años de la economía argentina, pero con un esquema de explotación administrada. En el año 2005 se llega a un nivel de reservas acumuladas superior a los 55.000 millones, basadas en estas cuestiones de las que hablaba el profesor Nieva, fundamentalmente asociadas a los buenos precios de la soja, y a un tipo de cambio conveniente desde el punto de vista de la competitividad que alentó a un superávit en la cuenta corriente durante muchos años, y con una capacidad de recuperación de la actividad económica sin traslado a precios, dada por la brecha de producción que se había generado como consecuencia de las recesiones de los años anteriores. Entonces tenemos un combo de cosas buenas. La economía está ociosa, la tasa de desempleo en el año 2001 estaba cerca del 25%, o sea, entre subempleo y desempleo la tasa era altísima, entonces eso habla de una brecha para producir sin traslado a costos. Estaríamos como en una especie de modelo keynesiano. Por eso los precios se toman como constantes, porque estamos lejos del pleno empleo. A partir de ahí comienza a haber un proceso de recuperación de la actividad económica que va encontrando cuellos de botella. Fundamentalmente transporte y combustibles se traslada a precios, 2008 en adelante comienzan a aumentar los precios y ahí aparece la inflación, que es nuestro problema. En el medio hay una gestión bastante controlada del acceso de las divisas y del tipo de cambio, pero a diferencia de lo que cualquiera podría pensar entre 2002 y 2011, y esto es como lo último más que voy a decir, entre 2002 y 2011 la gestión del tipo de cambio era para que no se aprecie. Porque la apreciación del tipo de cambio producto del ingreso de divisas por exportaciones tenía un costo en términos de competitividad y a la Argentina no le convenía, porque perdían otros sectores como los industriales, por ejemplo, que se hacían caros en relación a sus competidores en el resto del mundo y perdían el empleo. Entonces, ese famoso dilema para los que estudian economía no tenía tanta vigencia porque se podía hacer una política de esterilización de las reservas sin tanto costo en términos de tasa de interés. Fue re compleja la expresión que acabo de usar, pero se lo voy a traducir. El gobierno, a través del central, tenía la capacidad de comprar las reservas que generaba el sector exportador, emitir letras. En ese momento no hablábamos ni del ELIC ni de todos los nombres que tenemos ahora, hablábamos de LEVAX y de NOVAX, que eran las letras del Banco Central y las nuevas obligaciones del Banco Central. Las vendía, las tasas no eran altas porque tenían alta aceptación y no había un incremento significativo de la cantidad de dinero en circulación, lo cual impedía que se traslade a
déficit, a inflación ese exceso de dinero, porque era esterilizado. Pero tampoco había déficit fiscal, porque en consecuencia, con esa política exterior de incremento del saldo de la cuenta corriente, había también una política de gestión de la recaudación. Ahí aparecen las famosas retenciones al comercio exterior, aparecen en el año 2005 como un mecanismo de desacople, pero que también le generaba al gobierno una gran capacidad de recaudación, porque las exportaciones eran muy amplias. Entonces ahí, ese tramo de la historia argentina se trata de superávit gemelos. Y fíjense que se parte de la peor crisis y sin mayores cambios a nivel de contexto internacional, solamente con un cambio de orientación respecto de la competitividad cambiaria de la gestión del saldo fiscal. De ahí en adelante, cuando se dan los cuellos de botella, sería interesante contarles por qué la economía no se expande y cómo eso repercute en la inflación. El punto es que la oferta agregada pasa de ser una oferta agregada así, perdón a los que están por Zoom, pero a pasar a ser así. Entonces, ¿dónde comienza a trasladarse toda la expansión de la demanda? A precios. Y ahí es donde aparecen en ese mismo año esas AUH de las que estábamos hablando, esas QUAN de las que estábamos hablando, porque en el 2008, cuando asume Cristina Fernández, después del marido, ahí es donde aparece la universalización de la seguridad social en Argentina. Hasta ahí no había. Y va atada a un proceso inflacionario porque esa capacidad de liquidez que tenía la economía, en lugar de volcarse a que esta oferta agregada se hiciera más extendida, ¿cómo se extiende la oferta agregada? ¿Con qué? Unidad 3. Con infraestructura productiva, con tecnología, con políticas de oferta, no de demanda. Exacto. Y eso es políticas de oferta, no es política de demanda, es aliento a la inversión, no es aliento al consumo. Y las políticas asociadas a las transferencias y demás, como son las de seguridad social, están asociadas al consumo, están asociadas a la demanda. Entonces hay un grave error de política macroeconómica y a partir de ahí aparecen todas las medidas para evitar que las divisas se vayan. El cepo cambiario aparece en el año 2012, desaparece recién en el año ahora, hace poco, todos somos testigos de esa parte de la historia. En el medio, con la gestión de Macri, hubo un levantamiento temporal del cepo con las consecuencias en materia de fuga de capitales que generó. Y ahí después van a ver en las filminas el raconto de todas las medidas que se fueron aplicando en materia cambiaria en la economía argentina. No se murió el sector. No se murió del todo, pero ya sabemos cómo lo vienen levantando. No se murió, lo dijiste incluso con el tema de las represas y tampoco está totalmente liberado para las personas. Y a partir del año 2023, diciembre de 2023 hasta abril de 2025, estamos dentro de lo que sería el sistema de Crowley-Pett, que es una política gradualista en términos de los programas. Hubiera comentado la tablita cambiaria, pero ya saben que no nos da el tiempo. Y a partir de abril de 2025 estamos en un sistema de cambio que lo hemos catalogado como, desde el punto de vista teórico, mixto, porque estamos dentro de una franja de bandas donde se mueve como libre y cuando está llegando al techo o al piso, el central interviene como si fuera un sistema de tipo de cambio para sostener la marcha. Algunas interrogantes existen, que después lo vamos a hablar en el... Te voy a dejar compartir, Joaquín. ¿Estará? ¿Está? Hola. Ahí va a hablar el profesor Rodríguez, que es un profesor de macro avanzada, que nos va a comentar cómo se da esto de las políticas de 2024 y 2025 en materia cambiaria. Él hizo un trabajo, igual que yo con la seguridad social. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. No sé si querés que pantalla o tenéis las diapositivas ahí. No, yo no las tengo. ¿Me las pasaste, Joaquín? Vos me dijiste No, compartí. Si las tenés a mano, compartílas, pues yo tengo la totalidad. Sí.
Ahí se escucha bien. Perfecto. Si podés, ¿Cuánto tiempo? Bueno, perfecto. Bueno, un poco la idea del trabajo que yo hice para las jornadas de investigación que fueron en el mes de septiembre en la facultad, era un poco estudiar eh, el programa económico de este gobierno como un plan de estabilización, digamos, viéndolo como un plan de estabilización y comparándolo un poco con qué dice la literatura y la historia de los otros planes de estabilización. Y en particular, bueno, un poco la política cambiaria, que es una particularidad que tiene este programa. Y para hacerlo rápido, digamos, pero la motivación en general fue la idea de que eh, Argentina es como un outlier en términos de inflación internacional. Digamos, cuando uno mira un ranking de inflación, hace muchos años que es uno de los países que más inflación tiene, y son pocos los países que tienen inflación moderada o alta. Y esto empeora, digamos, en el periodo 2022-2023, porque hay como un cambio de régimen, mientras la inflación, si se quiere, de 2007 a 2021 osciló entre el 20 y 55%, en los últimos años pasó a niveles mucho más elevados, 100, 170, 170% en términos interanuales, y eso hizo de alguna manera más necesario un plan de estabilización más agresivo, digamos. Y algo interesante es esto, comparándolo con la literatura, que dice la literatura de gran estabilización, es algo un poco antiguo, digamos, por este mismo hecho de que la estabilización es un problema más bien resuelto en el resto del mundo. Es como literatura de los 80 y 90, porque en general actualmente los académicos se preocupan más por la inflación, que es lo que pasa en el resto del mundo, que de un régimen de inflación alta, un régimen de inflación baja, que ya no es común, digamos. Entonces quedó como la acción de que era necesaria una estabilización, pero que sobrevuela el trabajo y todo el proceso, el pedido y la pregunta de qué planes alternativos o contrafácticos podría haber habido, digamos, en este proceso, es, si bien podemos estar de acuerdo que la estabilización era necesaria, dado a fines de 2023, queda esta pregunta de a qué velocidad, digamos, podía o se puede desinflar, todavía una pregunta válida, digamos, y cuáles son los trade-offs en relación a esa velocidad, si es simplemente pasar una inflación moderada y estabilizarse ahí, ir gradualmente a niveles internacionales, o como planteo un poco este programa más agresivamente, si se puede eh, pasar a niveles internacionales más rápido, digamos. Entonces, un poco lo que voy a describir es cuáles eran las condiciones de partida en diciembre de 2023, cómo se relaciona eso con el diseño inicial del plan y cómo de ahí desde el crawling hasta esta actuación entre bandas, digamos, y por qué. Em, entonces, para describir rápidamente, digamos, la situación inicial era, en el términos fiscales y financieros, era de déficit. Bueno, hablaron bastante sobre eso, digamos. Creo que algo importante es que la deuda, la parte financiera, digamos, la deuda estaba altamente indexada, digamos, eso limita un poco a la política monetaria y a la licuación que se genera cuando hay saltos inflacionarios típicos de los planes de estabilización, y el hecho de que, bueno, la deuda de moneda extranjera no había acceso, que es bastante común en otros periodos, digamos, de previa estabilización, sin acceso al mercado para la deuda monetaria, lo que implicaba tener que pagar o una reestructuración, digamos. Ahora vamos a ver qué camino eligió el gobierno, digamos, sabemos. Desde el punto de vista monetario, hablaron bastante de esto de que había dominancia fiscal y, bueno, se puede hablar también de dominancia cuasi fiscal en términos de que la velocidad a la cual crecían los pesos o los cuasi pesos, como algunos, como se puede considerar algunos instrumentos monetarios, ya sea el Banco Central o mismo la deuda del Tesoro, eh, tenía una gran historia de emisión original, sobre todo después de la pandemia, y eso se redujo en tasas de crecimiento de la cantidad de dinero y de los distintos agregados monetarios, por un régimen que donde la tasa de interés iba corriendo de atrás a la inflación creciente, digamos. Eso básicamente es lo más relevante. Y el hecho también de que las reservas netas eran fuertemente negativas como entonces, si se quiere, estaba muy desbalanceado la cantidad de eso con respecto a la cantidad de dólares desde el lado de la hoja de balance del Banco Central, digamos. Em,
desde el punto de vista externo, había déficit externo, pero más que nada lo importante que lo que yo quise resaltar ahí es el tema de los precios relativos, digamos. Uno podría decir, el tipo de cambio real estaba apreciado en términos históricos, estaba bastante apreciado en la comparación histórica, pero más importante creo que es el tema de que la brecha era muy alta, digamos, y eso obliga más que la devaluación inicial sea más alta, digamos, como punto de partida del plan, y tenía este esquema particular de racionamiento en las importaciones donde todos veníamos barato, a la posibilidad de importar y era el precio más alto de todo, digamos, el tipo de cambio oficial. Eh, y después de la economía política de la estabilización, es importante este aspecto de que la credibilidad era mala y en la experiencia anterior de la estabilización, el intento de estabilización del gobierno de Macri, que tenía algunos, de hecho, de los mismos actores, digamos, en el equipo económico y que fracasó y quedó, digamos, eh, baja credibilidad de posibilidad de que tenía el nuevo gobierno, tanto en los mercados como en el público, digamos. Sumado a eso, la actividad política, digamos, que tenía el nuevo gobierno, si bien había ganado con el 55% de los votos, tenía muy baja representación parlamentaria y, por el lado bueno, si se quiere, había un poco de mayor tolerancia al ajuste inicial si parábamos con el gobierno de Macri. Bueno, se puede ejemplificar en el hecho de que la gente votó a una persona que mostraba una votación, por decirlo, digamos, sí, ese aspecto, si se quiere, facilitaba un poco el ajuste fiscal relativamente al periodo. No, los precios relativos estaban desalineados, algo de eso hablaron, y la hoja de balance del sector privado quizás tenía particularidades, quizás lo que no era tan malo era el hecho de que las familias están muy poco endeudadas como punto de partida y altamente dolarizadas, o sea, con pocos pesos indeseados, quizás las familias, y más por el lado de las empresas había quizás más opciones de pesos indeseados por un tipo cambiario las afectaba más a través de restricción cruzada de no exportar y a la vez acceder al dólar financiero, digamos. Entonces, eso sería un poco el punto de partida. El diseño inicial responde a cada uno de esos aspectos del punto de partida. Se hace una depreciación, una devaluación fuerte tipo de cambio de 366 a 800, y eso, sino que se sube el impuesto para las importaciones, aumentando fuertemente el tipo de cambio efectivo sobre ya bienes que en algunos casos eran los bienes transables que estaban libres, podríamos decir, estaban caros, quizás los que estaban más cuidados y vinculados al precio del dólar oficial, como los alimentos, estaban más bajos y un aumento mayor. Acá es como un componente relativamente heterodoxo del programa de estabilización, es la idea que se mantuvieron los controles de capitales, se mantiene, por ejemplo, se hace un cronograma de pago para las importaciones, que entonces no solo el tipo de cambio efectivo sube, porque hay devaluación, aumento de impuestos, sino que también al diferir los pagos, se traslada un costo de las expectativas del futuro a las importaciones también, porque no se podía pagar de contado las importaciones. Entonces, esto que era un racionamiento antes a través de la CIRA, ahora se vuelve un racionamiento, pero más que nada, digamos, temporal. De alguna manera, entonces se difieren los flujos de acceso al mercado de cambio, se administran los stocks de deuda previa con los BOP reales y el Banco Central logra pararse muy bien en el mercado de cambios y comprar dólares en esa etapa inicial, ayudada por la recesión que generó la devaluación y el ajuste fiscal. Así que ese es el periodo donde el Banco Central logra comprar muchas reservas, con mucho costo, obviamente, también en términos de actividad. Y la definición, digamos, es el ancla cambiaria con un rolling pega activo al 2%, que se percibía como muy bajo inicialmente. La política fiscal da un giro de 180 grados, que es la idea de que en los planes de estabilización es un hecho utilizado, digamos, la consolidación fiscal es un factor fundamental para que funcionen, digamos. En otras experiencias se ve eso, y acá está la práctica que con baja credibilidad el gobierno elige hacer un giro de 180 grados y lograr un equilibrio financiero desde el momento uno, desde el primer mes. Esto, se explica un poco con esta historia de la probabilidad de partida, digamos, de la experiencia anterior. Esto tiene un efecto en el
sobre la demanda agregada que ayuda al sector externo, digamos, a la compra de reservas, y resuelve también y da mucho grado de libertad a la política monetaria, reduciendo la acción para financiar el déficit. Y con respecto al financiero, se respetan los contratos de la deuda en pesos y se paga se sigue pagando, que cimientos crecientes, digamos, la deuda en moneda extranjera que eh, ni una ni otra eran obvias que eran los caminos a tomar ex ante, ¿no? De que había que respetar los contratos en pesos cuando la deuda